Bienvenidos. Una semana más arranca Flash Surfing con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Comenzamos. La ciudad autónoma de Melilla albergó la tercera edición del Festival Triple S, donde se dieron cita los mejores especialistas nacionales en la modalidad de stand-up paddle. Melilla fue el escenario perfecto para la disputa del Campeonato de España de larga distancia, con Antonio Morillo y Esperanza Barreras imponiéndose en las categorías senior. El Festival Triple S disputó asimismo el primer Campeonato Internacional Beach Race Ciudad de Melilla, la modalidad más técnica del stand-up paddle, donde se repartieron hasta 8.000 euros en metálico. El Festival Triple S también acogió el primer Campeonato Internacional Beach Race Ciudad de Melilla, la modalidad más técnica del stand-up paddle, en donde se repartieron hasta 8.000 euros en metálico. Onza es el título del film realizado por Kevin Jensen con el sudafricano Mikey Farrelly como protagonista. Estilo y charlas sobre mitos felinos nocturnos en algún lugar de la costa mexicana. Lance Wright es una ola de leyenda de Mentawai, descubierta a principios de la década de 1990 a raíz de aquellos primeros viajes en barco por el oeste de Sumatra. Y esta ola no ha perdido nada de su seductora curva y línea. Mientras el Atlántico Norte se prepara para su letargo estival, el Atlántico Sur empieza a agitarse, y eso significa que algunos lugares en la costa de Sudáfrica estén ya funcionando. Ese es el caso de Jeffreys Bay o Durban. Nathan Florence nos muestra desde dentro lo que es pillarse un buen tubo desde Shipster's Bluff, una ola mutante que solo rompe en días muy concretos, como es el caso que aprovechó el hawaiano en las frías aguas de Tasmania. Y Kyle Salas fueron claves para el triunfo del equipo de Hawái en el ISA World Longboard Championship 2024, celebrado en El Salvador. Y con esta noticia de lo sucedido en la ola del Sunzal, nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.